1 de abril de 2006. Columbus, Ohio. Brian Saffer entra en un bar a la 1:15 de la madrugada. Las cámaras de seguridad lo filman entrando. Luego lo filman fuera del bar, hablando con dos mujeres. Luego lo filman caminando de vuelta hacia la entrada. Las cámaras muestran todas las salidas. Muestran a cada persona que sale cuando el bar cierra a las 2 de la madrugada. Brian Saffer no está entre ellas. Nunca salió. Nunca fue visto de nuevo. El detective Andre Edwards revisó cada fotograma 1000 veces y declaró con certeza absoluta: Brian Saffer no abandonó ese edificio por la escalera mecánica. Entonces, ¿dónde está? Brian Randall Saffer nació el 11 de febrero de 1979 en Pickerington, Ohio, un suburbio tranquilo a las afueras de Columbus. Era el mayor de los dos hijos de Randy y Renee Saffer. Su padre trabajaba como electricista y tocaba el saxofón en la iglesia local. Su madre era enfermera. Brian medía 1,88 m, era atlético, de cabello castaño y ojos color avellana. Tenía un lunar negro distintivo en el iris de su ojo izquierdo. Era carismático, divertido, extrovertido. Sus amigos dicen que podía ser un poco terco a veces, pero era leal y confiable. Brian se graduó de la escuela secundaria en 1997 y asistió a la Universidad Estatal de Ohio, donde obtuvo una licenciatura en microbiología en 2003. Luego ingresó a la Facultad de Medicina de la OSU en 2004. En marzo de 2006, estaba en su segundo año, a punto de convertirse en médico. Pero la medicina no era su primer sueño. Brian adoraba la música. Quería formar una banda. Su ídolo era Jimmy Buffett, el estilo de vida tropical, las guitarras junto al mar. Tenía el logo de Pearl Jam tatuado en su brazo derecho superior, el dibujo de palitos del single Alive, una de sus canciones favoritas. En 2006, Brian estaba en una relación seria con Alexis Waggoner, también estudiante de medicina de segundo año. Ojos azules, cabello castaño ondulado. Brian dijo que se enamoró de ella en cuanto la vio. Sus familias y amigos estaban seguros de que Brian planeaba proponerle matrimonio durante las vacaciones de primavera que tenían programadas para Miami a principios de abril. La vida de Brian parecía perfecta. Pero 2 semanas antes de su desaparición, su madre Renee murió de mielodisplasia, una forma rara de cáncer de médula ósea. Brian pareció manejarlo bien en público. Era fuerte para su familia. Pero sus amigos notaron la tristeza en sus ojos, el peso en sus hombros. La muerte de su madre lo había golpeado duro. Viernes, 31 de marzo de 2006. Último día de clases antes de las vacaciones de primavera en la Universidad Estatal de Ohio. Los exámenes habían terminado. Brian había pasado toda la semana estudiando intensamente, quedándose despierto hasta tarde, preparándose. A las 5 de la tarde, Brian condujo 30 minutos hasta la casa de su padre para cenar. Randy cocinó bistecs. Durante la cena, Brian habló emocionado sobre el viaje a Miami con Alexis. Hablaron sobre su madre, sobre la escuela de medicina, sobre música. Pero Randy notó algo. Brian parecía agotado. Tenía ojeras profundas. Se veía demacrado, cansado, exhausto. Randy tuvo un mal presentimiento. No quería que Brian saliera esa noche con su amigo Clint Florence, como habían planeado. Pero no dijo nada. No quería ser sobreprotector. Más tarde, Randy Saffer se arrepentiría de no haber dicho algo. Fue la última vez que vio a su hijo. A las 9 de la noche, Brian salió de la casa de su padre y condujo de regreso a Columbus para encontrarse con William Clint Florence, su ex compañero de cuarto y mejor amigo. Originalmente, Brian había invitado a su hermano menor Derek y a su esposa a unirse a ellos, pero Derek ya tenía planes para ir a un espectáculo de comedia stand-up esa noche. Así que fueron solo Brian y Clint. El plan era simple: celebrar el comienzo de las vacaciones de primavera. Beber. Relajarse. Olvidar los exámenes. Olvidar el estrés. Olvidar, por una noche, la muerte reciente de su madre. Ninguno de ellos sabía que Brian Saffer nunca regresaría a casa. A las 9 de la noche del 31 de marzo, Brian Saffer llegó al Ugly Tuna Salona, un restaurante de mariscos y bar ubicado en el segundo piso del complejo South Campus Gateway en High Street, Columbus. El Ugly Tuna era popular entre los estudiantes universitarios. El edificio Gateway era relativamente nuevo. Debido a que el área alrededor del campus sur tenía altas tasas de criminalidad en ese momento, el edificio había instalado cámaras de seguridad extensas.
Esta decisión terminaría convirtiendo la desaparición de Brian Saffer en uno de los misterios más desconcertantes de la historia estadounidense. A las 10 de la noche, Brian llamó a Alexis, quien estaba visitando a su familia en Toledo ese fin de semana antes de reunirse con él el lunes para el vuelo a Miami. Le dijo que la amaba. Le dijo que la vería pronto. Ella le dijo que se divirtiera y que tuviera cuidado. Esa fue la última vez que Alexis escuchó su voz. Brian y Clint comenzaron su noche en el Ugly Tuna, luego caminaron hacia el sur por High Street, visitando varios otros bares a lo largo del camino. Fueron al Arena District. Fueron a Desert North. Según Clint, en cada lugar tomaron un trago de licor fuerte. Solo uno en cada bar. Estaban bebiendo, pero no parecían borrachos. Estaban celebrando, disfrutando de la noche. Después de la medianoche, Brian y Clint se encontraron con Meredith Reed, una amiga de Clint, en Desert North. Meredith se ofreció a llevarlos de regreso al Ugly Tuna Salona, donde había una banda en vivo tocando esa noche. Los tres subieron al auto de Meredith y regresaron al Ugly Tuna para una última ronda de tragos. A la 1:15 de la madrugada del 1 de abril de 2006, las cámaras de seguridad del edificio Gateway capturaron a Brian Saffer, Clint Florence y Meredith Reed subiendo por la escalera mecánica hacia la entrada del Ugly Tuna Salona en el segundo piso. Brian vestía una camisa polo verde oliva de manga corta con una camisa blanca de manga larga debajo, jeans, zapatillas Adidas y una pulsera amarilla de concientización sobre el cáncer. Llevaba anteojos con montura de alambre. Entraron al bar. Tomaron chats. Escucharon a la banda. El lugar estaba lleno. Era el comienzo de las vacaciones de primavera y todos estaban de fiesta. En algún momento de la noche, Brian se separó de Clint y Meredith. Según algunas fuentes en línea, Brian le dijo a Clint que iba a hablar con uno de los miembros de la banda. Otros dicen que simplemente desapareció entre la multitud, lo cual no era inusual para Brian después de algunos tragos. A veces le gustaba deambular, socializar, conocer gente nueva. Clint y Meredith no estaban preocupados. Brian era adulto. Sabía cómo cuidarse. A la 1:55 de la madrugada, las cámaras de seguridad capturaron a Brian Saffer fuera del Ugly Tuna Salona, cerca de la entrada. Estaba parado hablando brevemente con dos mujeres jóvenes. La conversación duró menos de un minuto. Brian les dijo adiós con la mano. Luego, las cámaras lo muestran caminando fuera del encuadre, de regreso hacia la entrada del bar. Esa fue la última vez que alguien vio a Brian Saffer. A las 2 de la madrugada, el Ugly Tuna Salona cerró. Clint y Meredith buscaron a Brian entre la multitud que salía. Lo llamaron varias veces al celular. Le enviaron mensajes de texto. No hubo respuesta. Asumieron que Brian había decidido irse a casa por su cuenta, lo cual había hecho antes en ocasiones similares. No parecía gran cosa. Se fueron a casa. El último mensaje de texto que Brian recibió llegó a su teléfono a las 2:10 de la madrugada. Era de Clint, preguntando dónde estaba. El teléfono nunca respondió. Aquí es donde la historia se vuelve imposible. El edificio Gateway donde se encontraba el Ugly Tuna Salona tenía cámaras de seguridad extensas. Una cámara hacía un paneo continuo alrededor de la entrada principal. Otra era operada manualmente. Había cámaras en otros bares cercanos también. Cuando la policía revisó el metraje, encontraron algo inquietante. Las cámaras mostraban a cada persona que entró al Ugly Tuna Salona esa noche. Y las cámaras mostraban a cada persona que salió cuando el bar cerró. Excepto a Brian Saffer. El detective Andre Edwards, uno de los investigadores originales del caso, pasó semanas revisando cada fotograma del video de esa noche. Revisó el metraje una y otra vez. Contó cada persona. Identificó cada rostro. En 2014, Edwards le dijo a Columbus Monthly que podía decir con certeza del 100% que Brian Saffer no salió por la escalera mecánica. Las cámaras de los bares vecinos también fueron revisadas. Ninguna mostró a Brian caminando por High Street. Ninguna lo mostró en ningún lugar cerca del área. Brian Saffer entró al Ugly Tuna Salona a la 1:15 de la madrugada. Fue visto fuera del bar a la 1:55, luego caminando de regreso hacia la entrada. Y luego, nada. No hay video de él saliendo. No hay testigos que lo vieran salir. No hay evidencia de que alguna vez abandonó ese edificio. Era como si Brian Saffer hubiera desaparecido en el aire. El sábado 1 de abril, Alexis Wagoner intentó llamar a Brian durante todo el día. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Dejó mensajes. Le envió mensajes de texto. Ninguna respuesta.
El domingo, seguía sin saber nada de él. Comenzó a preocuparse, pero se dijo a sí misma que tal vez Brian había perdido su teléfono. Tal vez estaba durmiendo la resaca. Tal vez estaba ocupado preparándose para el viaje. El lunes 3 de abril por la mañana, Alexis llegó al aeropuerto para tomar el vuelo a Miami. Brian no apareció. El hermano de Brian, Derek, fue al apartamento de Brian en King Avenue, a 6 cuadras del Ugly Tuna Salona. El auto de Brian estaba estacionado afuera. Derek tocó la puerta. No hubo respuesta. Usó su llave para entrar. El apartamento estaba intacto. No había señales de lucha. No faltaba nada de valor. El teléfono celular de Brian, sus tarjetas de crédito, su billetera, todo estaba allí. Excepto Brian. A las 11 de la mañana del 3 de abril de 2006, Randy Saffer presentó un informe de persona desaparecida ante la policía de Columbus. La búsqueda de Brian Saffer había comenzado. La policía de Columbus comenzó su investigación en el Ugly Tuna Salona. Hablaron con el personal del bar. Hablaron con las 2 mujeres con las que Brian fue visto por última vez hablando. Ninguno pudo proporcionar información útil. Las 2 mujeres dijeron que Brian parecía normal, educado. No parecía borracho. Solo dijo hola, charlaron brevemente sobre nada en particular, luego él se despidió y se fue. Los detectives peinaron el bar en busca de evidencia. Buscaron manchas de sangre, señales de violencia, cualquier cosa fuera de lo común. No encontraron nada. La policía también inspeccionó la otra salida del Ugly Tuna Salona, una puerta de servicio que los empleados usaban para acceder al área de carga y un montacargas temporal. En 2006, esta puerta conducía a un sitio de construcción activo. El edificio Gateway era relativamente nuevo y todavía estaban terminando partes de él. El sargento John Hurst, el investigador principal, dijo, no hay razón para que nadie quiera salir por esa área. Está muy en construcción y sería difícil incluso estando sobrio. La teoría era que Brian, posiblemente intoxicado, podría haber intentado salir por la puerta de servicio, perderse en el sitio de construcción y sufrir un accidente. Tal vez cayó. Tal vez se lastimó. Tal vez quedó atrapado en algún lugar. Pero los trabajadores de la construcción que estaban en el sitio los días siguientes no vieron a nadie herido o desorientado. No encontraron sangre. No encontraron ropa. No encontraron nada que sugiriera que alguien había estado allí. La búsqueda se expandió. La policía, a veces acompañada por perros policía, buscó minuciosamente las calles alrededor del edificio Gateway. Inspeccionaron contenedores de basura. Revisaron drenajes. Hablaron con residentes. Preguntaron si alguien había visto a Brian Saffer esa noche. Nadie había visto nada. Se imprimieron volantes con la foto de Brian, mostrando su tatuaje de Pearl Jam y señalando el lunar distintivo en su iris. Los volantes se distribuyeron ampliamente por todo Columbus. La policía incluso persuadió a la ciudad de Columbus para que les permitiera acceder al sistema de alcantarillado. Buscaron allí durante días. No encontraron nada. El detective Andre Edwards y su equipo hicieron algo extraordinario. Revisaron el video de seguridad del Ugly Tuna Salona del 31 de marzo y el 1 de abril fotograma por fotograma. Contaron cada persona que entró al bar. Luego contaron cada persona que salió. Los números no coincidían. Había una persona menos saliendo. Brian Saffer. Pero los detectives no se detuvieron allí. Consideraron todas las posibilidades. ¿Qué pasa si Brian se disfrazó? ¿Qué pasa si se cambió de ropa dentro del bar? ¿Qué pasa si se puso una gorra y mantuvo la cabeza baja para ocultar su rostro? Entonces el equipo hizo algo aún más exhaustivo. Identificaron a cada persona en el video. Cada hombre que salió del Ugly Tuna Salona esa noche fue rastreado. Su identidad fue confirmada. Los detectives hablaron con ellos. Verificaron sus coartadas. Ninguno de ellos era Brian Saffer. En 2014, el detective Edwards declaró públicamente, puedo decir con certeza del 100% que Brian Saffer no salió por la escalera mecánica. Esto es extraordinario. En la mayoría de los casos de personas desaparecidas, hay incertidumbre. Hay lagunas. Hay momentos en los que la persona podría haber escapado sin ser vista. Pero no en este caso. Las cámaras cubrían la escalera mecánica desde múltiples ángulos. Las cámaras en los bares vecinos cubrían High Street. No había puntos ciegos significativos. Y sin embargo, Brian Saffer desapareció. La única salida sin cámara era la puerta de servicio que conducía al sitio de construcción. Los detectives investigaron esta posibilidad extensamente.
La puerta de servicio estaba ubicada cerca de donde Brian fue visto por última vez en video. Era técnicamente posible que Brian hubiera salido por allí, pero había problemas con esta teoría. Primero, la puerta de servicio no era de fácil acceso para los clientes del bar. Estaba en un área restringida. Habrías tenido que pasar por áreas de empleados para llegar a ella. El personal del bar habría notado a alguien haciendo esto. Segundo, el sitio de construcción del otro lado de la puerta era un desastre. Había escombros, equipos, áreas sin terminar, escaleras temporales. El sargento Hearst dijo que sería difícil de navegar incluso sobrio. Para alguien intoxicado, sería peligroso. Tercero, si Brian hubiera salido por allí y se hubiera lastimado, ¿dónde estaba su cuerpo? La construcción continuó durante semanas después de su desaparición. Los trabajadores habrían encontrado algo. Cuarto, incluso si Brian logró salir por la puerta de servicio y navegar por el sitio de construcción, eventualmente habría llegado a la calle. Y allí había más cámaras de seguridad. Ninguna lo mostró. La teoría de la puerta de servicio tenía sentido superficialmente, pero cuanto más la examinabas, menos sostenible se volvía. Como parte de la investigación, la policía pidió a todas las personas que vieron a Brian esa noche que tomaran pruebas de polígrafo. Randy Saffer, el padre de Brian, tomó la prueba. La pasó. Derek Saffer, el hermano de Brian, no fue solicitado para tomar una prueba del polígrafo, pero se ofreció. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar. Meredith Reed, la amiga que condujo a Brian y Clint de regreso al Ugly Tuna esa noche, tomó la prueba. La pasó. Todos los que fueron interrogados tomaron y pasaron las pruebas del polígrafo. Excepto una persona. William Clint Florence. Clint se negó a tomar la prueba del polígrafo. No una vez. 2 veces. Su abogado, Neil Rosenberg, aconsejó a Clint que no tomara la prueba. Esto inmediatamente levantó sospechas. Clint fue la última persona conocida que pasó tiempo con Brian esa noche. Fueron amigos cercanos. Compañeros de cuarto anteriores. Si alguien sabía algo, sería Clint. ¿Por qué se negó a tomar el polígrafo? Después de que Clint se negó al polígrafo, cortó casi todo contacto con la familia de Brian y con cualquier persona involucrada en la búsqueda. Derek Saffer, el hermano de Brian, dijo, tan pronto como el detective comenzó a involucrarse, ahí fue cuando él prácticamente no tuvo contacto con nadie. Siempre he pensado que definitivamente sabe algo, simplemente no lo revelará. Derek continuó, si Brian se fue a algún lugar, si ese es el caso, siempre tuvimos la fuerte sensación de que Clint posiblemente sabría eso. Alexis Wagoner, la novia de Brian, también cree que Clint sabe algo que no quiere decir. Pero su opinión sobre el paradero de Brian es diferente a la de Derek. No creo que esté vivo, dijo Alexis. No puedo imaginar que simplemente haya hecho eso. En abril de 2009, Clint Florence le dijo a The Lantern en una entrevista telefónica que cualquier y todas las preguntas sobre el caso de Brian deberían dirigirse a su abogado. Usó mayúsculas para enfatizar. Luego colgó. Su abogado, Neil Rosenberg, envió un correo electrónico al investigador privado Don Corbett en septiembre de 2008. El correo electrónico decía: si Brian está vivo, ¿qué es lo que me llevan a creer después de hablar con el detective involucrado? Entonces es Brian, y no Clint, quien está causando dolor y dificultades a su familia. Brian debería presentarse y terminar con esto. El correo electrónico continuaba: Clint no tiene nada que ocultar, ya compartió todo lo que sabía desde el principio, y no veo el valor de que Florence lo haga nuevamente. Pero muchos no creían esto. Si Clint no tenía nada que ocultar, ¿por qué contratar a un abogado? ¿Por qué negarse al polígrafo? ¿Por qué cortar contacto con todos? Las teorías abundaron. Algunos creyeron que Clint estuvo involucrado en la desaparición de Brian, tal vez después de una pelea. Otros pensaron que Clint sabía que Brian planeaba desaparecer y estaba guardando su secreto. Otros especularon que Clint estaba usando drogas en ese momento y no quería arriesgarse a revelar eso en un polígrafo. Hasta el día de hoy, Clint Florence no ha hablado públicamente sobre el caso. Según su perfil de LinkedIn, trabaja como oficial de programas en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas en Bethesda, Maryland. Ha construido una carrera exitosa. Ha seguido adelante con su vida. Pero la pregunta permanece: ¿qué sabe Clint Florence? En mayo de 2006, alguien irrumpió en el apartamento de Brian. Las autoridades investigaron pero concluyeron que el incidente no estaba relacionado con la desaparición de Brian. Probablemente fue un robo oportunista.
Las cuentas bancarias de Brian no mostraron actividad después de su desaparición. Su teléfono celular no fue usado. Sus tarjetas de crédito permanecieron sin tocar. Pero hubo una anomalía extraña. Alexis Waggoner llamó al teléfono de Brian cada noche durante meses después de su desaparición. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Excepto una noche en septiembre de 2006. Esa noche, el teléfono sonó 3 veces antes de ir al buzón de voz. Seguí llamándolo para escucharlo simplemente porque era uno de los mejores sonidos que había escuchado, incluso si nadie contestaba, escribió Alexis en su página de MySpace. Singular, el proveedor de servicios inalámbricos de Brian, dijo que las llamadas que sonaron podrían haber sido causadas por un problema técnico informático. Pero un ping del teléfono fue detectado en una torre celular en Hilliard, a 14 millas al noroeste de Columbus. ¿El teléfono de Brian se encendió brevemente? ¿O fue realmente solo un problema técnico? Nadie lo sabe. Durante la investigación, algunos sugirieron que Brian podría haber sido víctima del supuesto asesino Smiley Face. La teoría del asesino Smiley Face fue propuesta por un grupo de detectives retirados que creían que una red de asesinos en serie estaba apuntando a hombres jóvenes universitarios blancos e intoxicados en todo Estados Unidos. Según la teoría, los asesinos ahogaban a sus víctimas en cuerpos de agua cercanos y dejaban graffiti de cara sonriente cerca de las escenas. Brian Saffer encajaba en el perfil, estudiante universitario de 27 años, intoxicado, blanco, educado. El río Olentangy fluye a través de Columbus adyacente al campus de la OSU. Randy Saffer, el padre de Brian, contrató a un psíquico que le dijo que el cuerpo de Brian estaba en el agua cerca de un pilar de puente. Randy, junto con Derek y otros ciudadanos interesados en el caso, compró botas de vadeo y pasó gran parte de su tiempo libre a lo largo de las orillas del río Olentangy, buscando en vano el cuerpo cerca de los puentes. Pero la policía de Columbus finalmente rechazó cualquier conexión con el supuesto asesino en el caso de Brian, siguiendo el ejemplo de la mayoría de las agencias de aplicación de la ley, incluido el FBI, que han investigado la teoría y la consideran no creíble. No se encontraron caras sonrientes cerca del área. No hubo evidencia de que Brian alguna vez llegó al río. La teoría del asesino Smiley Face fue descartada. Han pasado 18 años desde que Brian Saffer desapareció. La policía de Columbus dice que tienen 3 teorías sobre lo que sucedió, pero se han negado a discutirlas públicamente. Sin embargo, investigadores privados, periodistas, entusiastas del true crime y la familia de Brian han propuesto varias teorías. Algunas son plausibles. Otras son altamente especulativas. Examinemos cada una. Teoría 1. Desaparición voluntaria. Esta es la teoría que el abogado de Clint Florence, Neil Rosenberg, insinuó en su correo electrónico de 2008, Brian está vivo y desapareció voluntariamente. Argumentos a favor. Primero, el momento. La madre de Brian acababa de morir 2 semanas antes. Brian estaba lidiando con una pérdida devastadora mientras simultáneamente trataba de mantener sus calificaciones en la escuela de medicina. El estrés era inmenso. Es posible que Brian se sintiera abrumado y decidiera escapar de todo. Segundo, Brian no era completamente feliz con su camino profesional. Sí, estaba en la escuela de medicina y lo estaba haciendo bien, pero su verdadero sueño era la música. Quería formar una banda. Quería vivir en una isla tropical como Jimmy Buffett. Tal vez la muerte de su madre lo hizo darse cuenta de que la vida es corta. Tal vez decidió perseguir su verdadero sueño. Tercero, Brian era lo suficientemente inteligente como para planear una desaparición. Como estudiante de medicina de segundo año, sabía cómo funcionan las investigaciones. Sabía sobre cámaras de seguridad. Sabía sobre rastros de papel. Si alguien pudiera desaparecer exitosamente, sería alguien con la inteligencia de Brian. Cuarto, hay informes de que Brian discutió con Clint esa noche. Algunos dicen que fue una discusión verbal. Otros dicen que fue más serio. Si Brian y Clint pelearon, tal vez Brian tomó una decisión impulsiva de irse. Quinto, si Brian planeaba desaparecer, tendría sentido que Clint lo supiera. Esto explicaría por qué Clint se negó al polígrafo y contrató a un abogado. No porque estuvo involucrado en actos ilícitos, sino porque estaba protegiendo el secreto de su amigo. Argumentos en contra. Primero, Brian estaba a punto de ir a Miami con Alexis. Todos creían que iba a proponerle matrimonio. ¿Realmente alguien planeando proponer matrimonio desaparecería 2 días antes? Segundo, Brian era muy cercano a su familia, especialmente después de la muerte de su madre. Randy,
Derek y Brian se habían vuelto aún más cercanos durante el duelo. ¿Brian realmente causaría a su padre y hermano un dolor adicional desapareciendo sin una palabra? Tercero, Brian no llevó dinero. No llevó su identificación. No llevó su teléfono. No llevó sus tarjetas de crédito. ¿Cómo planeaba sobrevivir sin estos? Cuarto, no hubo actividad en las cuentas bancarias de Brian después de su desaparición. Ninguna. Si Brian estaba vivo y comenzando una nueva vida, habría necesitado dinero. ¿Cómo sobrevivió? Quinto, desaparecer en un bar lleno de gente en cámara es casi imposible. Incluso si Brian se disfrazó, incluso si se cambió de ropa, el detective Edwards revisó cada rostro. Brian Saffer no salió por esa escalera mecánica. Entonces, ¿cómo se fue? Sexto, las personas que conocían mejor a Brian, su familia, su novia, sus amigos cercanos, todos dicen lo mismo. Esto no era algo que Brian haría. No era su personaje. No era su naturaleza. Alexis Waggoner lo dijo mejor: no puedo imaginar que simplemente haya hecho eso. La teoría de desaparición voluntaria tiene algunos puntos a su favor. El momento ciertamente encaja. Y la negativa de Clint a tomar el polígrafo es sospechosa. Pero hay demasiados agujeros. Demasiadas preguntas sin respuesta. Y fundamentalmente, no se alinea con quién era Brian como persona. Calificación de esta teoría: posible pero poco probable. Teoría 2. Accidente en el sitio de construcción. Esta teoría sugiere que Brian, posiblemente intoxicado, salió del Ugly Tuna Saloon por la puerta de servicio, entró al sitio de construcción y tuvo un accidente fatal. Tal vez cayó. Tal vez quedó atrapado. Tal vez fue enterrado inadvertidamente bajo escombros o cemento. Argumentos a favor. Primero, es la única explicación para cómo Brian podría haber dejado el edificio sin ser captado por las cámaras. La puerta de servicio era la única salida sin vigilancia de video. Segundo, Brian había estado bebiendo durante horas. Según Clint, habían tomado múltiples shots de licor fuerte. Brian podría no haber estado pensando con claridad. Podría haber visto la puerta de servicio, pensado que era un atajo o simplemente estar demasiado confundido para darse cuenta de que conducía a un sitio de construcción. Tercero, el sitio de construcción era peligroso. Había áreas sin terminar, equipos pesados, áreas oscuras sin iluminación adecuada. Un accidente era totalmente plausible. Cuarto, hay una teoría más oscura dentro de esta teoría. Algunos especulan que Brian tuvo un accidente en el sitio de construcción y murió, y los dueños del Ugly Tuna Saloon o los trabajadores de la construcción, temiendo una demanda, dispusieron del cuerpo en secreto. Tal vez lo enterraron en el sitio. Tal vez lo movieron a otro lugar. Argumentos en contra. Primero, el personal del bar no recuerda ver a Brian cerca de la puerta de servicio. Para llegar allí, habría tenido que pasar por áreas restringidas. Alguien probablemente lo habría notado. Segundo, el sargento Hearst dijo que el sitio de construcción sería difícil de navegar incluso sobrio. Si Brian estaba lo suficientemente intoxicado como para perderse allí, ¿cómo logró salir del bar, encontrar la puerta de servicio y entrar al sitio de construcción sin que nadie lo notara? Tercero, la construcción continuó durante semanas después de la desaparición de Brian. Los trabajadores estaban allí todos los días. Si Brian hubiera muerto allí, alguien habría encontrado algo: un cuerpo, ropa, un zapato, algo. Cuarto, la teoría de la conspiración de que los dueños del bar o los trabajadores de la construcción dispusieron del cuerpo requiere que múltiples personas estuvieran involucradas y guardaran el secreto durante 18 años. Eso es muy poco probable. Alguien habría hablado. Alguien habría sido consumido por la culpa. Quinto, incluso si Brian salió por la puerta de servicio y navegó por el sitio de construcción, eventualmente habría llegado a una calle. Y había cámaras en las calles circundantes. Ninguna lo captó. La teoría del accidente en el sitio de construcción es la más lógica en términos de cómo Brian podría haber dejado el edificio. Pero tiene serios problemas cuando examinas los detalles. Calificación de esta teoría: posible, pero con muchos problemas. S. Teoría 3. Foul play dentro del bar. Esta teoría sugiere que Brian fue asesinado dentro del Ugly Tuna Saloon y que su cuerpo fue removido o escondido de alguna manera. Argumentos a favor. Primero, es la única teoría que explica completamente por qué Brian nunca fue visto saliendo. Si fue asesinado dentro del bar, su cuerpo podría haber sido removido más tarde, tal vez a través de la puerta de servicio después de que las cámaras dejaran de grabar o en un momento en que el personal podría haberlo hecho sin ser detectado.
Segundo, Brian le dijo a Clint y Meredith que iba a hablar con alguien de la banda. Si fue al backstage o a un área privada del bar, podría haber estado solo con alguien. Podría haber habido una pelea. Podría haber sido atacado. Tercero, hay informes no confirmados de que Brian tuvo una discusión verbal con alguien esa noche. Si la discusión escaló, podría haber terminado en violencia. Cuarto, el bar cerró a las 2 de la madrugada. El personal habría estado limpiando, contando dinero, cerrando. Si alguien en el personal estuvo involucrado o descubrió un cuerpo, habrían tenido tiempo y acceso para moverlo. Argumentos en contra. Primero, no se encontró sangre en el Ugly Tuna Saloon. No hay evidencia forense de violencia dentro del bar. Segundo, el bar estaba lleno de gente esa noche. Había cientos de personas allí. Si Brian fue asesinado dentro del bar, alguien habría visto algo. Alguien habría escuchado algo. Tercero, mover un cuerpo de un bar lleno de gente sin ser detectado es casi imposible. Incluso si el personal estuvo involucrado, ¿cómo movieron el cuerpo sin que nadie lo notara? Cuarto, no hay motivo. ¿Quién querría matar a Brian? No tenía enemigos conocidos. No estaba involucrado en nada peligroso o ilegal. Quinto, si el personal del bar estuvo involucrado en una conspiración para ocultar un asesinato, eso requeriría que múltiples personas guardaran el secreto durante 18 años. La gente habla, especialmente cuando hay culpa involucrada. La teoría del foul play dentro del bar es la más oscura. Y, francamente, tiene los problemas más significativos. Calificación de esta teoría, poco probable. Teoría 4, suicidio. Esta teoría sugiere que Brian, abrumado por la muerte de su madre y el estrés de la escuela de medicina, tomó su propia vida. Argumentos a favor. Primero, el momento. La madre de Brian había muerto 2 semanas antes. El duelo puede manifestarse de maneras complicadas. Aunque Brian parecía estar manejándolo bien en público, tal vez estaba luchando más de lo que dejaba ver. Segundo, Brian estaba bajo inmenso estrés académico. La escuela de medicina es uno de los programas educativos más exigentes que existen. Las tasas de depresión y ansiedad entre los estudiantes de medicina son altas. Tercero, el PIN del teléfono de Brian en Hilliard, 14 millas al noroeste de Columbus, 3 meses después de su desaparición. Algunos especuladores sugieren que Brian podría haber encendido su teléfono una última vez antes de quitarse la vida. Cuarto, si Brian salió por la puerta de servicio y caminó lejos del área, podría haber encontrado un lugar aislado para terminar su vida. Su cuerpo simplemente nunca fue encontrado. Argumentos en contra. Primero, las personas cercanas a Brian dicen que no mostraba signos de depresión o tendencias suicidas. Estaba emocionado por el viaje a Miami. Estaba hablando sobre proponer matrimonio. Estaba haciendo planes para el futuro. Segundo, Brian había pasado tiempo con su familia recientemente. Si estaba luchando con pensamientos suicidas, probablemente habrían notado algo. Tercero, si Brian planeaba suicidarse, ¿por qué ir a un bar lleno de gente primero? ¿Por qué no simplemente hacerlo en privado? Cuarto, no se ha encontrado cuerpo. No ha habido avistamientos confirmados. Si Brian se suicidó, ¿dónde está? La teoría del suicidio tiene cierto sentido en términos de momento y estrés emocional, pero no se alinea con el comportamiento de Brian esa noche o en los días previos a su desaparición. Calificación de esta teoría, poco probable. Teoría 5, Clint sabe la verdad. Esta no es tanto una teoría única como una variación de otras teorías, pero merece su propia sección porque muchas personas cercanas al caso la creen. La teoría es simple. Clint Florence sabe lo que le pasó a Brian Saffer, pero se niega a decir nada. ¿Por qué Clint se negaría a hablar? Hay varias posibilidades. Primero, si Brian desapareció voluntariamente y le dijo a Clint que lo hiciera, Clint estaría protegiendo el secreto de su amigo. Esto explicaría por qué Clint contrató a un abogado y se negó al polígrafo. No porque hizo algo malo, sino porque no quiere traicionar a Brian. Segundo, si Clint estuvo involucrado en la desaparición de Brian, ya sea accidental o intencionalmente, tendría todas las razones para permanecer en silencio. Contratar a un abogado y negarse al polígrafo serían movimientos inteligentes. Tercero, si Clint estaba usando drogas esa noche, como algunos han especulado, podría haber rechazado el polígrafo para evitar revelar eso. Tal vez no sabe lo que le pasó a Brian, pero no quiere arriesgar su carrera admitiendo el uso de drogas. Cuarto, si Brian y Clint tuvieron una pelea esa noche, y Brian se fue enojado y luego desapareció, Clint podría sentirse culpable.
Podría sentir que su pelea contribuyó a lo que sea que sucedió. Y podría estar protegiendo su propia reputación al no admitir la pelea. Derek Saffer cree que Clint sabe algo. Alexis Waggoner cree que Clint sabe algo. Muchos investigadores creen que Clint sabe algo. Pero Clint ha permanecido en silencio durante 18 años. Si sabe la verdad, se la está llevando a la tumba. Aquí hay un detalle extraño que a menudo se pasa por alto. Brian Saffer fue visto por última vez hablando con dos mujeres jóvenes fuera del Ugly Tuna Saloon a la 1:55 de la madrugada. La conversación duró menos de un minuto. Luego Brian se despidió y caminó fuera del encuadre. Las dos mujeres fueron identificadas en 2009. Hablaron con los medios brevemente. Dijeron que nunca les habían pedido que tomaran una prueba de polígrafo. Esto es extraño. ¿Por qué la policía les pidió a todos los demás que tomaran polígrafos pero no a las dos últimas personas que se sabe que hablaron con Brian? Las dos mujeres dijeron que la conversación fue breve e intrascendente. Brian simplemente dijo hola, charlaron durante un momento, luego él se fue. No notaron nada inusual en él. No parecía preocupado o asustado. Simplemente parecía un tipo normal en un bar. Pero algunos se preguntan, ¿realmente fue tan simple? ¿Las dos mujeres dijeron todo lo que sabían? ¿Por qué la policía nunca las presionó más? No hay evidencia de que las dos mujeres estuvieran involucradas en la desaparición de Brian. Pero es un hilo suelto curioso en un caso lleno de hilos sueltos. La desaparición de Brian Saffer devastó a su familia. Randy Saffer, el padre de Brian, se obsesionó con encontrar a su hijo. Contrató investigadores privados. Siguió cada pista, no importa cuán descabellada. Pasó horas peinando las orillas del río Olentangy en busca de cualquier señal. Randy también se convirtió en defensor de las familias de otros adultos desaparecidos en Ohio. Antes de la desaparición de Brian, Ohio no tenía un protocolo estatal para casos de adultos desaparecidos. Cada departamento de policía manejaba los casos de manera diferente, y algunos sentían que las investigaciones sobre las desapariciones de sus familiares habían sufrido como resultado. Randy se unió a otras familias para presionar a la legislatura estatal de Ohio para aprobar un proyecto de ley que estableciera un protocolo estatal para tales casos. Quería asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que él estaba pasando. El 2 de septiembre de 2008, durante una fuerte tormenta de viento, Randy Saffer estaba limpiando escombros en el patio de su casa en Baltimore, Ohio. Un árbol cayó sobre él. Randy Saffer murió instantáneamente. Tenía 63 años. Murió sin saber nunca qué le sucedió a su hijo. La muerte de Randy fue devastadora para Derek, el hermano de Brian. En solo 2 años, Derek había perdido a su madre por cáncer, su hermano por circunstancias misteriosas, y ahora su padre por un trágico accidente. Derek continuó la búsqueda de su hermano, pero con el paso de los años, la esperanza se desvaneció. En 2014, Derek le dijo a los medios, siempre he pensado que Clint definitivamente sabe algo, simplemente no lo revelará. Si Brian se fue a algún lugar, si ese es el caso, siempre tuvimos la fuerte sensación de que Clint posiblemente sabría eso. Derek ahora tiene su propia familia. Ha intentado seguir adelante con su vida. Pero la desaparición de Brian siempre estará con él. Alexis Waggoner esperó a Brian en el aeropuerto el 3 de abril de 2006. Cuando no apareció, supo que algo estaba terriblemente mal. Durante meses después de la desaparición de Brian, Alexis llamó a su teléfono celular cada noche antes de dormir. Solo para escuchar su voz en el buzón de voz. Solo para sentir alguna conexión con él. Seguí llamándolo para escucharlo simplemente porque era uno de los mejores sonidos que había escuchado, escribió en su página de MySpace. Alexis también tenía boletos para ver a Pearl Jam en concierto con Brian. Era una banda que ambos amaban. Pero sin Brian, no podía soportar ir. Decidió subastar los boletos y donar el dinero a la búsqueda de Brian. Cuando Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, se enteró del caso, mencionó la desaparición de Brian durante un concierto en Cincinnati y pidió al público que ayudara a encontrarlo. Pero Brian nunca fue encontrado. Alexis eventualmente siguió adelante con su vida. Se casó con otro hombre. Tiene una familia ahora. Completó la escuela de medicina y se convirtió en médica, el sueño que ella y Brian compartieron. Pero en entrevistas, Alexis siempre habla de Brian en tiempo presente. No puedo imaginar que simplemente haya hecho eso, dice. Ella no cree que Brian desapareció voluntariamente. Ella cree que está muerto. Pero sin un cuerpo, sin evidencia, sin respuestas, nunca puede tener cierre.
El Ugly Tuna Saloon se convirtió en sinónimo de la desaparición de Brian Saffer. El bar siguió operando durante años después de que Brian desapareció, pero la historia siempre estuvo presente. El personal del bar enfrentó preguntas constantes. Los clientes hacían preguntas. Los periodistas aparecían. Los entusiastas del True Crime visitaban el bar para ver el sitio donde Brian fue visto por última vez. El 28 de mayo de 2018, el Ugly Tuna Saloon cerró permanentemente. El espacio fue renovado. El edificio Gateway ha seguido evolucionando. El sitio de construcción que alguna vez estuvo detrás de la puerta de servicio está ahora completamente terminado. Pero la gente todavía visita. Todavía toman fotos. Todavía preguntan qué sucedió en ese lugar. La policía de Columbus ha mantenido el caso de Brian Saffer abierto durante 18 años. En 2014, la policía dijo que todavía estaban recibiendo al menos 2 pistas al mes sobre el caso a través de la línea directa local de Crime Stoppers, aunque ninguna había demostrado ser útil. La evidencia en el caso llenó 4 cajas de archivos. La detective Blanche Tucker, quien ahora supervisa el caso de Brian Saffer, dijo en 2020, «Trabajamos cada pista que llega, sin importar cuán pequeña sea». Tucker cree que alguien que ya fue entrevistado está reteniendo información. Planea volver a entrevistar a personas del caso, con la esperanza de descubrir una pista más. Pero después de 18 años, las posibilidades de resolver el caso disminuyen cada año. A lo largo de los años, ha habido múltiples avistamientos reportados de Brian Saffer. En 2008, alguien publicó en la página conmemorativa de Randy Saffer en línea diciendo ser Brian, afirmando que vivía en las Islas Vírgenes. Resultó ser un engaño. Ha habido informes de avistamientos en Suecia, aunque ninguno produjo nada más que rumores o especulación. En 2019, una imagen de un presunto hombre estadounidense sin hogar en Tijuana, México, que se parecía a Brian, comenzó a circular en línea. La estación de noticias de Columbus 10 TV envió la imagen al detective a cargo del caso de Brian en 2020. El detective envió la imagen al FBI para análisis de reconocimiento facial, que descartó a Brian como la identidad del hombre. En marzo de 2021, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio publicó una foto de progresión de edad de cómo podría verse Brian a los 42 años, casi 15 años después de su desaparición. Pero ninguna de estas pistas ha conducido a Brian. El caso de Brian Saffer ha recibido una atención mediática significativa a lo largo de los años. Ha sido presentado en HLNS Real Life Nightmare, 2020, Discovery S. The Missing, 2022, múltiples podcasts de True Crime, incluyendo A Brian Saffer Story de Edo La Rosa, programas de noticias locales y nacionales repetidamente. Se ha escrito un libro sobre la desaparición de Brian. Cada abril, alrededor del aniversario de su desaparición, los medios de comunicación de Columbus revisan el caso. Cada año, la historia es la misma: Brian Saffer todavía está desaparecido. Todavía no hay respuestas. El caso se ha convertido en uno de los más conocidos de Ohio. Se menciona junto con otros casos famosos de personas desaparecidas como Maura Murray, Brian Saffer y Amy Lynn Bradley. Pero a diferencia de muchos otros casos, la desaparición de Brian tiene un elemento único: el video. Puedes ver a Brian Saffer entrando al bar. Puedes verlo hablando con 2 mujeres. Puedes verlo caminando fuera del encuadre. Y luego, nada. Desaparece ante tus ojos. La desaparición de Brian Saffer tuvo un impacto profundo en la comunidad de la Universidad Estatal de Ohio. Los estudiantes estaban asustados. Si alguien como Brian, inteligente, responsable, rodeado de amigos, podía desaparecer sin dejar rastro, entonces nadie estaba seguro. Los padres estaban aterrorizados. Enviaban a sus hijos a la universidad con la esperanza de que estuvieran seguros, de que prosperaran, de que construyeran futuros brillantes. La desaparición de Brian demostró que nada estaba garantizado. El campus implementó medidas de seguridad adicionales. Se instalaron más cámaras. Se aumentó la presencia policial. Se organizaron seminarios de seguridad. Pero la verdad inquietante permanecía. Incluso con cámaras, incluso con multitudes, incluso en un lugar público, alguien podía desaparecer. Es el 1 de abril de 2024. Han pasado 18 años desde que Brian Saffer desapareció. Si Brian está vivo, ahora tiene 45 años. La Oficina de Investigación Criminal de Ohio publicó una foto de progresión de edad en 2021 mostrando cómo podría verse Brian ahora. Cabello más delgado, tal vez con canas. Arrugas alrededor de los ojos.
pero los mismos ojos color avellana. El mismo lunar negro en el iris izquierdo. La policía de Columbus todavía acepta pistas. El caso sigue abierto. Pero después de 18 años sin pistas importantes, sin actividad bancaria, sin avistamientos confirmados, las posibilidades de encontrar a Brian con vida son prácticamente cero. La mayoría de los investigadores creen que Brian Saffer está muerto. La pregunta no es si está vivo. La pregunta es, ¿cómo murió? ¿Y dónde está su cuerpo? Después de 18 años de investigación, hay algunas cosas que sabemos con absoluta certeza. 1. Brian Saffer entró al Ugly Tuna Saloon a la 1:15 de la madrugada del 1 de abril de 2006. Esto está confirmado por el video de seguridad. 2. Brian fue visto por última vez en video a la 1:55 de la madrugada, hablando con dos mujeres fuera de la entrada del bar. Luego caminó fuera del encuadre, aparentemente de regreso hacia el bar. 3. Brian no salió por la escalera mecánica. El detective Andre Edwards revisó cada fotograma del video y lo declaró con certeza del 100%. 4. No se encontró sangre ni evidencia de violencia dentro del Ugly Tuna Saloon. 5. El auto de Brian, su teléfono celular, sus tarjetas de crédito, su billetera, todas sus pertenencias personales fueron encontradas intactas en su apartamento. 6. No ha habido actividad en las cuentas bancarias de Brian desde su desaparición. 7. Clint Florence, el mejor amigo de Brian y la última persona conocida que pasó tiempo con él esa noche, se negó a tomar una prueba de polígrafo y contrató a un abogado. Luego cortó el contacto con la familia de Brian. 8. No se ha encontrado cuerpo. No se han encontrado restos. No se ha encontrado ropa. No se ha encontrado nada que pertenezca a Brian Saffer. Estos son los hechos. Todo lo demás es especulación. Y aquí está lo que no sabemos. ¿Brian salió del Ugly Tuna Saloon por la puerta de servicio? Si es así, ¿por qué? ¿Y cómo navegó por el sitio de construcción sin ser visto? ¿Brian y Clint tuvieron una pelea esa noche? Si es así, ¿sobre qué? ¿Y esto contribuyó a lo que sea que sucedió? ¿Qué sabe Clint Florence? ¿Por qué se negó al polígrafo? ¿Está protegiendo un secreto? ¿Está protegiendo a alguien? ¿O simplemente estaba protegiendo su propia reputación? ¿Le pasó algo a Brian dentro del bar? Si es así, ¿cómo fue removido su cuerpo sin ser detectado? ¿Brian desapareció voluntariamente? Si es así, ¿cómo sobrevivió sin dinero, sin identificación, sin recursos? ¿Y por qué no ha habido ni un solo avistamiento confirmado en 18 años? Si Brian murió accidentalmente, ¿dónde está su cuerpo? ¿Fue enterrado en el sitio de construcción? ¿Está en el río? ¿Está en algún lugar que nadie ha pensado en buscar? Estas preguntas han atormentado a los investigadores durante 18 años. Y después de 18 años, todavía no tienen respuestas. En 2024, la tecnología ha avanzado significativamente desde 2006. El reconocimiento facial es más sofisticado. El análisis de ADN es más preciso. Los registros de teléfonos celulares son más detallados. Los drones pueden buscar áreas que antes eran inaccesibles. Si Brian Saffer desapareciera hoy, la investigación sería muy diferente. Pero Brian desapareció en 2006. Y la tecnología de ese tiempo tiene limitaciones. El video de seguridad del Ugly Tuna Saloon es granulado. Algunas partes son difíciles de ver. No hay audio. Las cámaras no cubrían cada centímetro del edificio. Los registros de teléfonos celulares de 2006 no son tan detallados como lo serían hoy. El ping en Hilliard en septiembre de 2006 podría haber sido un problema técnico. O podría haber sido real. No hay forma de saberlo con certeza. Sin un cuerpo, sin ADN, sin evidencia forense, la tecnología moderna solo puede hacer mucho. ¿Podría resolverse alguna vez este caso? La respuesta honesta es, probablemente no. Después de 18 años, los recuerdos de los testigos se desvanecen. La evidencia física se degrada. Las pistas se enfrían. La única forma en que este caso podría resolverse es si 1. Alguien que sabe algo decide finalmente hablar. Esto podría ser Clint Florence. Podría ser alguien que trabajaba en el bar. Podría ser alguien que estaba allí esa noche y vio algo pero nunca se presentó. 2. Se descubre un cuerpo. Si se encontraran restos y pudieran ser identificados como Brian Saffer, al menos la familia tendría cierre. Sabrían qué sucedió. 3. Brian Saffer está vivo y decide regresar o ser encontrado. Esto es muy poco probable después de 18 años, pero técnicamente posible. De estas tres posibilidades,
la primera es la más probable. La detective Blanche Tucker cree que alguien sabe algo. Alguien que ya fue entrevistado está reteniendo información. Tal vez sea Clint Florence. Tal vez sea otra persona. Pero alguien, en algún lugar, sabe la verdad. Brian Randall Saffer entró en un bar a la 1:15 de la madrugada del 1 de abril de 2006. Fue captado en video entrando. Fue captado en video fuera del bar. Fue captado en video caminando de vuelta hacia la entrada. Las cámaras mostraban todas las salidas. Mostraban a cada persona que salió cuando el bar cerró. Brian Saffer no estaba entre ellas. Entonces, ¿dónde está Brian Saffer? ¿Está enterrado bajo el cemento en algún lugar del complejo Gateway? ¿Está en el fondo del río Olentangy? ¿Está viviendo bajo un nombre falso en algún país lejano, habiendo dejado atrás su vida anterior? ¿Fue víctima de violencia dentro del bar, su cuerpo removido en secreto? ¿Tuvo un accidente en el sitio de construcción y nunca fue encontrado? 18 años después, nadie lo sabe. Y esa es la verdadera pesadilla de este caso. No solo que Brian Saffer desapareció, sino que desapareció de un bar lleno de gente, filmado por múltiples cámaras de seguridad, rodeado de testigos. Y nadie, absolutamente nadie, sabe cómo. Es una imposibilidad. Un hombre que caminó hacia un bar y nunca salió. Un hombre que se desvaneció ante los ojos de todos. Un hombre que se convirtió en un fantasma mientras todavía estaba en una habitación llena de gente. Si estás escuchando esto, Brian, si de alguna manera estás vivo, tu familia te está buscando. Tu hermano Derek nunca se rindió. Tu padre Randy murió buscándote. Alexis lloró tu pérdida durante años. Si alguien está escuchando esto y sabe algo, cualquier cosa, sobre lo que le sucedió a Brian Saffer, la policía de Columbus todavía está aceptando pistas. Puedes llamar al 614-645-4545. O puedes llamar a la línea directa anónima de Crime Stoppers de Ohio Central al 6144-618-477. Incluso la información más pequeña podría marcar la diferencia. Podría traer respuestas. Podría traer cierre. Podría, finalmente, explicar lo imposible. Brian Saffer todavía está desaparecido. El caso todavía está abierto. Y en algún lugar, está la verdad.